Hola, soy Gemma Piñeiro y esto es el Think Tank del DEDCAM. Un espacio para conocer a profesionales tanto del mundo de la investigación privada, de la seguridad o de otros campos que tocan de manera directa o indirectamente con el mundo de la investigación privada. Es el caso de nuestro invitado de la siguiente entrevista. Óscar Tarruella es uno de los criminólogos más mediáticos en la actualidad y quizá precisamente tener ese papel protagonista y estar en los medios, bueno, pues a veces se pueda convertir en un deporte de alto riesgo. Viene de los Mossos d'Esquadra, es perito judicial colegiado, especialidades de investigación criminal, homicidios y muertes violentas, perfilación criminal y victimológica, praxis policial y judicial y atestados judiciales. Está de actualidad además porque bueno, ha llevado casos y ha participado en el perfilaje de diferentes casos muy mediáticos, como pueda ser el de la Veneno, también el caso de Mario Biondo y el último, el de Débora Fernández. E intentar bueno, pues que veamos esa diferencia que hay entre la investigación privada y también lo que es el mundo de la criminología, ¿no? Dos campos que a veces están relacionados, pero que están muy delimitados y tenemos líneas rojas muy bien delimitadas. De hecho, os invito a que veáis en el DEDCAM del 2021 una charla en la que también participó Óscar Tarruella junto con otros perfiles profesionales, donde hablábamos de esas líneas rojas a la hora de investigar, ¿vale? Así que quiero agradecer a Óscar que esté con nosotros en el DEDCAM. Muchísimas gracias, Óscar. Muchas gracias, Gemma, por la invitación. Bueno, pues si te parece, vamos a ir directos al grano, porque eres uno de los criminólogos más conocidos y reconocidos mediáticamente y quiero hablar contigo exactamente de algunos casos concretos, bueno, pues que probablemente sean noticia y quiero que me des la exclusiva aquí y ahora. Vamos al caso de Débora, ¿vale? Si te parece, porque es uno de los casos en donde creo que tú has tenido un protagonismo importante, sobre todo para que se pudiera reabrir este caso. El caso de Débora, cuando la familia me contactó, bueno, yo siempre en todos los casos lo que hago es estudiar primero toda la información y normalmente les digo si a mi parecer creo que puedo aportar algo o no. En este caso, por desgracia y lamentablemente, tengo que decir que eran tantos los errores y negligencias, en algún caso por desgracia, cometidos y no hablo policialmente, a todos los niveles, que me tiré las manos a la cabeza. O sea, no podía concebir, ¿no? Entonces, veía tanta cosa que se podía hacer, pero lo primero que dije es, claro, pero ¿para qué queréis mi informe? Quiero decir, ¿queréis que lo dirija hacia la praxis policial? ¿Queréis que lo dirija hacia la propia criminalística de la aparición de Débora y en las circunstancias como se dieron y que lo dirijamos hacia si esta muerte violenta pudo ser un homicidio o una muerte súbita como alguien planteaba que podía haber sido? Entonces me dijeron, Óscar, lo que sea, porque estaban pobres desbordados, ¿no? Y bueno, pues nada, me puse a estudiar el caso y el sumario, porque es un sumario súper extenso. Y lo que quise es priorizar, Gemma. Quise priorizar porque había tanto y tan mal hecho que había que priorizar, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo principal? Poder intentar dotar de elementos de prueba, que obviamente no los realizo yo. O sea, yo hago un estudio, hago un informe y en ese informe expuse una serie de malas actuaciones, ¿vale? Y como siempre intento en esos casos, intento aportar a su señoría elementos o aconsejar
nuevas pruebas que sí que aún se podrían realizar, ¿no? Fundamentándolas en cosas que en su día no se hicieron. Entonces, la lista de verdad que es infinita, ¿no? Ya un día hablaríamos con más detalle, pero en concreto el detonante, creo, más que motivó más mi informe dentro de muchas de las cosas que nos hicieron bien, era que, pues, recuerdo que no sé cuántas veces me había estudiado el sumario y además tengo como para esto sí que tengo mucha memoria, ¿no? Y me voy una y otra vez y otra vez. Y hubo un momento que dije, calla, y esta nota de custodia de un informe del toxicológico, había una nota de custodia en la que se hacía constar que la Guardia Civil, junto con la médico forense en el levantamiento, extrajo muestras bajo las uñas. Y digo, pero claro, este dato había pasado desaparecido para todos los investigadores, ¿no? Entonces digo yo, pero vamos a ver, si luego entregan este informe diciendo, pero además era absolutamente anecdótico porque la nota de custodia venía a decir, y las muestras recogidas bajo y muestras de fibras extraídas bajo las uñas de la víctima permanecerán en este depósito hasta 10 años si no se es solicitado la extracción antes, ¿no? Entonces, cuando yo vi eso dije, pero a ver, entonces, si es así, ni se reseñaron, ni se analizaron, ni existen como prueba, como tal, ¿no? Entonces, digo, aquí tenemos un grave problema, porque si queremos argumentar o descartar la posibilidad de defensa por parte de Débora ante una agresión, por ejemplo, ¿vale?, que acabara con su vida, es un hecho fundamental, por ejemplo, haber tomado las muestras bajo las uñas. Y si tengo la prueba en el sumario que demuestra, por un comentario del toxicológico en el que se demuestra que se habían recogido esas muestras, pero que nunca se reseñaron y por tanto no se analizaron y no se pueden comparar luego con los perfiles genéticos y demás, hostia, tenemos un problema. Y eso, te digo, dentro de... Pero en concreto sí que claro, fue es muy el convenio, ¿eh? importante. Claro, es que eso que estás comentando, porque estamos hablando de un caso que ya se cumple en 2002, que se cumplen los 20 años, la primera instrucción la lleva la Guardia Civil y posteriormente se retoma la policía. Bueno, el comisario Ángel Galán, creo recordar que fue el que pidió en su día, que ahora está jubilado, a la que entonces era la jueza, que dijo que la víctima tenía semen, pero que podía haber sido puesto ahí, que no significaba bueno, que hubiera tenido ningún tipo de agresión sexual, por así decir. Y en este caso, este comisario que ha llevado durante mucho tiempo la investigación y amistad con la familia, no creía que se pudiera sacar nada más. Pero entonces ahora contigo se consigue la exhumación, porque esa es la realidad. O sea, ¿qué es lo que se ve para que de repente... Claro, a ver, mi informe era muy extenso, ¿vale? Pero este punto de inflexión también sobre ese tipo de muestras, claro, hizo ver a su señoría que efectivamente se había cometido un grave error, ¿no? O sea, que lejos de la vehemencia, ¿no?, que a veces se tiene, pues, la parte contratada por la familia, como puede ser el letrado, ¿no?, que ve que no se hace caso a los requerimientos, absolutamente, en muchas ocasiones, como en este caso era una negativa constante a todo, ya era como, había ya incluso un enfado, ¿no?, con el juzgado. Entonces, yo lo expuse de forma absolutamente objetiva e imparcial, en el sentido de que dije, bueno, vale, muy bien, vale. Aquí en esta nota de custodia pone que existen y no han sido destruidas. Muy bien, pues le digo al abogado, solicitémoslas. Y entonces, ¿qué ocurrió? Lo inevitable, que tuvieron que admitir que no, que se trataba de un error. ¿Qué van a decir si no ya?
que no las cogieron. O sea, si en un momento dices que las has cogido, en otro, en el propio sumario, ya consta que no fueron reseñadas y por tanto analizadas, bueno, ¿qué ha sucedido aquí? Bueno, pues ante tal vergüenza tuvieron que admitir que no se había realizado como se debía y yo además dije que se podía esperar de una exhumación. Obviamente, nunca sabes el resultado, ¿vale? Y más cuando se trata de un cadáver que lleva tanto tiempo, ¿no? En el panteón familiar. Sí. Entonces, yo en mi caso, por haber sido agente de policía, no era la primera exhumación a la que he asistido, ¿vale? Creo que era la quinta. Y sé muy bien lo que se podría conseguir, lo que no se podría conseguir en el caso hipotético de que consiguiéramos algo. Pues curiosamente, el hecho de que ese panteón, el clima de Galicia y incluso la posición de donde estaba dentro del panteón, que era una parte más superior, por lo tanto no tocando a la parte pues más expuesta climatológicamente y tal, hizo que el proceso que sucede en muchas ocasiones de saponificación de la grasa corporal, una pequeña masa de saponificada de grasa, que hizo que por gravedad, cuando fueron cayendo los restos, en este caso las uñas, se quedaran depositados dentro de esta pequeña sustancia saponificada, ¿no? Entonces dentro estaba en el interior las uñas, porque más una vez se desintegran. Y dentro de una de las uñas, bueno, dentro de varias, pero en una en concreto hay fibras y en otra hay un cabello. ¿Vale? Que tú me decías, bueno, a ver si me puedes saltar algo. Bueno, pues sí, mi tema es que a ver si en esta entrevista nos puedes dar al DEDCAM, al encuentro en el que ya te tuvimos en el encuentro pasado y que invito a todos los que nos estén viendo a que lo vean, porque hablábamos de las líneas rojas entre la investigación privada y otros profesionales, como era la criminología. Lo que te pido es que me des además, pues eso, alguna exclusiva antes que salga en otro lado, porque hablabas de que hay un error, había un error, en su momento se señala que que se habían cogido muestras no de las uñas. No me queda muy claro si es que las han cogido y no las han analizado o directamente es que no las cogieron y dijeron que las habían cogido. Eso no me ha quedado muy claro. Eso es lo que no quedó claro en el sumario y eso es lo que aproveché para dejar claro que ellos no podían demostrar ni siquiera la recogida y ni tampoco el posterior análisis ni reseñamiento, pero sobre todo el reseñamiento. Pero imagínate que habrían dado se les habría pasado, porque puede pasar con el volumen de trabajo y tal, que una muestra reseñada no se analice. Ha pasado, por desgracia ha pasado. Pero imaginemos que es el caso. Bueno, entonces llego yo, lo veo, oye, solicitemos la muestra reseñada en el folio tal, con el número tal, que se procede al análisis porque en su día no se hizo. Pero no podíamos hacer tampoco eso porque ni siquiera estaba reseñada. No existía en ningún sitio tampoco. No, esa simplemente muestra. en una nota de custodia, que vale. esas notas de custodia se suelen poner al final del informe, que casi nadie le presta atención porque ya está, no es el dictamen en sí, sino es ese apercibimiento que tienes a veces del tratamiento que van a hacer con las pruebas, ¿no? Pues se va a proceder a la instrucción de la prueba tal. Pues justo en esa nota de custodia estaba el fallo. Y es donde yo me fijé, ¿no? Dentro de tantas y tantas cosas que encontré, pero esa en concreto era muy determinante, ¿no? Bueno, y ahora se ha conseguido, has conseguido que con tu informe se exhumara por ese fallo, por esa pequeña luz que viste, que al final es una luz, ¿no? Y dices, por aquí podemos tirar, y resulta que el cuerpo, gracias a cómo se encuentran las condiciones en Galicia, se puede coger esa muestra. Vale, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues en la exhumación e informe del forense, que estaba el forense por parte del juzgado como
uno que contrató la familia, que es Aitor Courel. Yo también estuve presente en la exhumación. Lo que se realizó es ese estudio y esa extracción de muestras. Entonces, se envían al toxicológico y de entrada ya tenemos un dato muy importante que es lo que nos hace pensar que pasa, que estamos haciendo avances muy importantes y que todavía no se cite como mínimo como investigado al principal sospechoso, porque años después el principal sospechoso, el novio de Débora, aunque él se canse de decir que no era su novio, pero lo era, coge y regala años después un juego de sábanas, pero bastantes años después, te hablo como 10 años después, a una persona del servicio le regala una serie de seres, entre ellos un juego de sábanas. Bien, pues ese juego de sábanas coincide plenamente con muestras, con esas fibras encontradas bajo las uñas. Eso va a empezar. Pero ahora también estamos a la espera del análisis de un cabello encontrado bajo las uñas. ¿Vale? Que además Débora era morena y su novio no. ¿Vale? Incluso la cromática apunta en una dirección, que ya veremos qué es lo que ocurre en cuanto al ADN. ¿Vale? ¿Y ahora qué pasa? La familia está desesperada, lógicamente, porque tenemos la posibilidad de hacer, como diríamos, un match con ese cabello y resulta que estamos, bueno, a expensas de lo típico, ¿no? Bueno, está en el laboratorio a la espera de, bueno, se ha pedido la celeridad, la jueza lo ha hecho una petición urgente, veremos si tenemos de una vez la suerte de nuestra parte, ¿no? Y nos envían el resultado de la muestra. Se ha pedido incluso ¿No más... tenéis todavía el resultado de ese cabello? No. Pero ya de entrada, bueno, tenemos unas muestras de sábanas que él se desprendió de ellas, que no sabemos el motivo por el cual, porque yo en mi informe también apuntaba que el cuerpo podía haber estado envuelto con algún tipo de, sea sábana o similar, y el tiempo ha dado la razón por el estado de conservación del cuerpo en relación a la cabeza. Bueno, había una serie de fenómenos cadavéricos que me hicieron ver, ¿no?, en las fotografías tanto de la autopsia como del levantamiento, que podía haber sido así, ¿no? Pero Óscar, pero ¿se tiene la muestra indubitada de él? Sí. Pero está pedida o sea, de manera... Él le toman no recuerdo si es la primera o la segunda declaración, le toman una muestra de ADN con un hisopo. No obstante, yo también en mi informe he dicho que se tendría que volver a tomar la muestra. A su señoría he aconsejado, porque como perito, que es lo que estamos diciendo, yo no puedo decir lo que se debe o no se debe hacer, pero como perito he aconsejado a su señoría que se realizara, porque no se ha podido demostrar que se siguiera la cadena de custodia en ningún momento con ninguna de las muestras. Tampoco con las con los hisopos de ADN, que no fue nada más a este sospechoso, sino a otras personas. Claro, porque O sea, en su se momento debería estaba realizar... estaba el Sí, semen de alguien que, claro, pero estaba el cuerpo lavado, se comentó en su día. A ver, todos los indicios apuntaban a que era un semen cogido externamente, como puede ser incluso en lugares donde la gente, pues, realiza el amor en la vía pública y demás, porque encima, pues, se hizo una búsqueda en la base de datos que tiene la policía, ¿no?, de, pues, agresores sexuales, presos reincidentes y demás, ¿no? Pero yo lo que venía a decir en mi informe es que las cadenas de custodia, o sea, hace muchos años, yo entré en el 92, hace muchísimos años que se sabe lo que es una cadena de custodia, cómo se tiene que preservar una muestra de ADN, y eso no se ha demostrado, ¿no?, que se hiciera tampoco. Entonces, ya que pedimos hacer las cosas bien, yo solicité que sería aconsejable, aconsejé que fuera
que sería aconsejable realizar de nuevo la toma de muestras, lo que han dicho que no, han dicho que no es necesario, pero bueno, al menos albergamos la esperanza de que esa comparativa tanto del cabello, porque de las sábanas ya la tenemos, el cabello pudiera ser del sospechoso o de una persona que la ayudara, también es posible. Claro, pero bueno, para estar ahí todavía tendría que estar ella viva para coger un cabello de alguien, ¿no? Y hubiera sido ya otro tipo, entiendo que tú como criminólogo, si llega a estar en las uñas, pues no hubiera sido, desde luego, fortuito no fue, a nadie, no se le muere a alguien, ¿no? Así a alguien y se le coge No, aparte, y se le tira del pelo, ¿no? no, aparte que el hecho de que no haya fracturas, o sea, quisimos también intentar ver si había algún traumatismo, ¿no? En el esqueleto, cosa que ya era muy difícil por el estado, ¿no? De descomposición. Además, los huesos de las muñecas ya sabes que no son muchos y entonces no es tan sencillo ver si pudiera haber habido por ejemplo, una luxación no la vas a determinar con un esqueleto. Ya. Yo quería preguntarte, bueno, porque dentro de lo que es el mundo de la criminología, que, bueno, pues estábamos comentando al principio de comenzar esta entrevista, ¿no? Lo diferente que es lo que pueda ser un informe de investigación privada, por lo que pueda ser un informe de criminología o incluso un perfil criminológico, ¿no? ¿A ti qué sensación o cuál sería el perfil que puedes marcar? No sé si lo has hecho o algunas líneas del sospechoso. Sí, hice unas líneas de perfil e incluso llegué a aconsejar a su señoría que se requiriera de forma voluntaria al novio de Débora porque pues dentro de todo el material que me hizo llegar la familia y el abogado había una serie de declaraciones que nunca fueron incluidas en el sumario ni en denuncias, sino que eran recogidas por parte de la familia con entrevistas en el despacho del abogado, en las que conversaban con diferentes chicas que decían haber sido víctimas del perfil depredador de este señor. Entonces, claro, yo dije en mi informe, pues especifiqué que sería, por ejemplo, interesante que de forma voluntaria se le participase para realizar el test de Robert Hale, por ejemplo, ¿no? Para ver si podía haber una tendencia psicopática, porque las conductas que describían estas mujeres eran de depredador sexual, apuntando claros rasgos psicopáticos, pero claro, es que en nuestro país hablas algo así en un tribunal y parece que te miran con cara de extraterrestre, ¿no? Yo entiendo la sobresaturación de nuestro sistema, tanto policial como jurídico, pero creo que tenemos muy buenos profesionales, muy buenos, y a veces se hacen peticiones muy sensatas y se entregan informes muy buenos, tanto vuestros, nuestros, y es una pena que a veces no, el sistema esté tan colapsado, llámale como quieras decirlo, que no. Por eso sería bueno, fíjate, que tiraran más del ámbito privado, sea con convenios, sea con colaboraciones, no sé. Ahí se tendrían que rebanar los sesos porque realmente se podría hacer una gran labor. Porque está claro que no se puede alcanzar de todo de forma pública hoy en día, tal como está el panorama. Óscar, entonces en este caso concreto, para pasar a otro de esos casos mediáticos, si quieres, de los que tú has tratado, por ser además uno de los criminólogos, bueno, pues que eres más conocido y reconocido, con lo que seguramente eso te ha llevado las críticas en sentido positivo y en sentido también negativo, porque salir a la palestra significa también, bueno, pues tener que, también compras, ¿no? También llevas tienes que también asumir que vas a recibir esas críticas negativas, ¿no? En este caso el match está en ese pelo.
¿Tú crees que hay un tiempo para saberlo o de qué se depende para tocar esa tecla? Pues mira, por ejemplo, en otros países, en otros países el tribunal, por ejemplo, puede pedir a un laboratorio privado el realizar esa prueba si es una cuestión de sobresaturación de nuestros laboratorios públicos. Y esto no sucede. O sea, Ajá, al final el bien principal tiene que ser la resolución judicial, porque no olvidemos que si se le pudiera citar como imputado, por ejemplo, a esta persona ajá, o a quien fuere, o sí. investigado simplemente como investigado, ¿vale? Que hoy en día pues prácticamente es lo mismo que igual a imputado, ya estaríamos poniendo el contador a cero, ya no tendríamos el problema de la prescripción, Ajá. que la tenemos aquí a la vuelta de la esquina, abril del año próximo. Vamos, que no tenemos una fecha por colapso Así de... es. Madre mía, pues ahí... De hecho tenemos un colega en común que conoces bien que lo que pasa es que la familia no tiene medios económicos ahora mismo, pero es lo que te decía antes, que podría ser. Yo quería hacer uso de los servicios de que la familia contratara a un detective privado de mi confianza, Ajá. porque consideraba yo que se podían hacer gestiones desde que las podía desempeñar un detective privado para conseguir una serie de pruebas que nos habrían venido muy bien, ¿vale? Bueno, Y esto tendría que poder ser posible si una familia no puede permitírselo, ¿no? pues sí, que Pregunto por yo, lo menos sea de oficio en ciertos momentos, ¿verdad? Que creo yo. hay momentos en los que se nos llena la boca a veces de hablar de leyes y demás, ¿no? Y por eso nosotros a veces decimos que hay que ir más allá de los lazos, porque hay cosas muy concretas en donde se puede actuar y dar resoluciones como es este caso. Pero, Óscar, además de este caso en el que podríamos colaborar estrechamente con la investigación, has colaborado hace ya tiempo también con detectives privados, porque un Ujú. poquito también investigando sobre ti, creo recordar que hiciste bueno, se dio un caso, ¿no? Con Colomar, el Sí, detective Colomar, ¿no? Que resolvió también un caso. Cuéntame si quieres tú, resúmeme un poquito, porque creo que gracias a esa investigación, bueno, pues se pues, pudieron evitar muertes. pues sí, porque resulta que Colomar en el 90, que no había, todavía no existía en nuestro país la prueba de contraste de ADN, la familia, que sí que en aquel tiempo se sentía absolutamente, pues, que ese caso tenían claro que había sido el marido de la víctima, estaban seguros, de hecho todo, incluso la policía encontró sangre, pero claro, no podían determinar que esa sangre era del... Imagínate, ¿no? Qué desesperación. Y además fue, curiosamente, el primer juicio con jurado popular de nuestro Fíjate. país, ¿no? Entonces, claro, había tantos elementos que podían decantar la balanza hacia un lado o hacia el otro que estaba la familia aterrorizada y contrataron a Colomar, que la verdad que hizo una labor encomiable, no solo por el trabajo y la dificultad que sabes que eso tiene, porque se tuvo que ganar la confianza del susodicho y un buen día al final este hombre que prácticamente pensaba que era amigo, le declaró que sí, que efectivamente le había asesinado, descuartizado e incinerado a su mujer e incluso le llegó a convencer de que demostrara efectos como el reloj y otros que él sí se había guardado como buen Es, psicópata. ujú. Entonces, Es el caso claro, de Josefina Maderico. no, este no. Este es el caso de Esperanza Comas, un crimen muy, muy Esperanza sonado Comas. Pues Ujú. este lo resolvió Colomar. O sea, Vale. vale que la policía pues hizo lo que pudo, pero con las limitaciones que había en aquel entonces, gracias a Colomar, se pudo aportar pues eso, su testimonio de la confesión de este individuo
que acabó entre rejas y además estuvo pues casi 10 años o por ahí. Y eso sin tener cuerpo, o sea, porque lo incineró, ¿no? Y finalmente este hombre, este individuo sale en libertad y yo en ese momento estaba responsable de judicial de la comisaría de La Scala y curiosamente, bueno, yo tenía la costumbre, por eso te digo de que yo también tengo ese perfil como muy metódico, ¿no? Tenía la costumbre de coger todas las denuncias de seguridad ciudadana, todas. Y cuando digo todas, es que a veces entraban en verano, imagínate, ¿no? Un montón de denuncias en un sitio de costa. Me empecé a mirar y una que me llamó la atención, que era el incendio de un bar en La Scala. Pero un incendio que los bomberos certificaron que era intencionado, ¿no? Entonces empecé a estirar de qué había detrás y a lo que había detrás era una chica que estaba sufriendo un acoso terrible de un señor que había conocido hace nada y el tío era el conductor del trenecito turístico de La Scala. Pues este señor era el asesino que consiguió Colomar que confesara. Claro, a priori nadie había atado cabos, yo empecé a investigar, convencí a la chica que presentara la denuncia, porque le dije que este señor era peligroso al final, ¿no? Que no se iba a quedar probablemente solo en unas amenazas, sino que teníamos un señor con un perfil muy determinado y podía acabar mal la cosa, ¿no? Pero en paralelo también vi que lo mismo había sucedido con o sea, nada más salir de prisión no era la de La Scala, sino una intermedia, una chica enfermera de Vic. Lo mismo, intentándola atropellar, bueno, de todo. Entonces, al final, realicé un atestado en base al incendio, pero diciendo que la intencionalidad era homicida y que además teníamos estos antecedentes, ¿no? De una señora amenazada ya en Vicky, asustadísima porque la quería matar, y lo mismo con esta chica que había conocido en una semana. Pues gracias a que en su día un detective privado pudo, porque si no, todos esos elementos al final es una secuencia. Este señor nunca habría ingresado en prisión y vas a saber la de muertes que habría dejado por el camino. Entonces, al final yo también pude recabar todo ese historial, ¿no? Tanto penitenciario como de denuncias y tal, y poder realizar un informe. Bueno, hice un atestado, pero con una diligencia de informe que no me acuerdo ni cuántos folios eran, en los que le justificaba claramente a su señoría lo peligroso que era dejar en libertad a este individuo, ¿no? Y volvió a ingresar en prisión. Bueno, está claro que tú tienes muy claro y muy clara la importancia de la investigación privada, tanto en este caso cuando has sido mozo y por tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como ahora como criminólogo, ¿no? Quiero que me digas por dónde has tenido más críticas, del mundo de la criminología o del ámbito de la investigación o del ámbito de la criminalística, aunque no creo, porque al final eso es una ciencia. O sea, que ¿de dónde has recibido más críticas en cuanto a tu función más pública? Pues por parte de los criminólogos, curiosamente. Del ámbito de detectives, creo que por desconocimiento solo tuve un par no le puedo llamar ni enfrentamientos, de malentendidos, en los que me dio precisamente algún amigo detective y le puso un antecedentes a la persona de, oye, que este es un profesional, no sé de qué estás hablando y tal, ¿no? Pero curiosamente, del mundo de la criminología, no sé si por esto que hemos hablado, ¿no? de que son carreras a veces con difícil asentamiento laboral, ¿no? Que como no está muy definido el papel del criminólogo en nuestro país, pues luego las posibilidades laborales están muy mermadas en realidad, ¿no? Porque, o sea, vas a ver bien pocos empleos que buscamos un criminólogo, ¿no? Cuando se podría utilizar en diferentes ámbitos, no solo el penitenciario, ¿no? Sino podría ser ahora que, por ejemplo, vemos que tenemos casos de jóvenes en los cuales curiosamente dan una paliza de muerte a un chico. O sea, estos casos a nivel preventivo también se podría hacer uso de los profesionales de criminología, ¿no? Por ejemplo, en los centros educativos, en un montón de ámbitos. Totalmente de acuerdo.
Claro, y los tribunales también podrían hacer uso de los criminólogos en las diferentes fases de un proceso, o sea, desde el proceso de instrucción, para que el juez pueda comprender lo que significa por qué ese criminal, por ejemplo, está actuando de esa determinada manera, que pues si haya de reincidir. También el estudio de la víctima, que es algo que nos olvidamos mucho. El perfil victimológico es muy importante, no solo el criminal. Es igual o más importante en algunos casos, porque conociendo el perfil de una víctima, a veces también conoces el perfil de un criminal. Óscar, es que a veces lo que da la sensación, disculpa, a veces lo que da la sensación con el mundo de la criminología es que lo que hay es que realmente se han visto tantas series de televisión, hay tal boom que es una de las carreras más estudiadas estadísticamente, una de las carreras que menos salidas tiene profesionalmente, y eso lleva muchas veces a confundir cuáles son sus áreas de actuación, porque es verdad que hay criminólogos, algunos venís de las fuerzas y cuerpos de seguridad, otros ahora actualmente se están especializando posteriormente, o bien en investigación privada, o bien en forensic informático, o sea, que van buscando unas salidas como una base, porque en sí el criminólogo como tal, pues claro, realmente al día de hoy no tiene hueco. Lo que creo que quizás es a veces un poco la lucha a veces entre nuestro sector y el mundo de la criminología, que se confunde, porque luego resulta que no están estudiando la ley, porque no es, justamente lo que estudiamos mucho los detectives es leyes y mucho la ley, y entonces desconocen que existen ya profesionales para la investigación privada y que precisamente estamos tan regulados y de una manera tan concreta, que no quiere decir que porque tú no estés en una ley quiere decir que tú vayas a hacer lo que te dé la gana. No, lo que tienes que mirar es quién está en la ley para saber que esos son los profesionales que tienen esa legitimidad, y tú tendrás que ver primero cuál es tu función, porque tú me estás hablando de perfiles, de víctimas, reabrir casos, de cooperación para investigación, o sea, de cosas que creo que no se tienen muy en cuenta desde el punto de vista criminológico, y a veces también desde el punto de vista de la investigación privada, ¿eh? Estoy de acuerdo, Gemma. Por un lado, hay un desconocimiento notable de las líneas de actuación de los diferentes profesionales y las líneas rojas que hablábamos en el pasado del CAM. Por otro lado, subrayar, un criminólogo no investiga privadamente, ni debe ni puede. Eso para comenzar. Si alguien hace entender a un cliente que lo puede hacer, primero, para mí, no solo estará cometiendo un ilícito, sino que encima está engañando a una persona, porque no puede hacer eso. ¿Vale? Podrá hacer un estudio extenso, si es requerido por un cliente, ¿vale? Podrá hacer un estudio extenso de todo un sumario, de declaraciones, de lo que tú quieras, trazar perfiles, dependiendo de la especialidad del criminólogo o en lo que se haya perfeccionado, que este es otro tema que ya hablaríamos otro día. Pero no se puede confundir. El investigador privado es el detective y es el que solo puede investigar de forma privada. Eso es así. Claro, a veces por eso Entonces, cuando vemos es en que es tan televisión... fácil como es así y no hay vuelta de hoja. Y a nadie le tendría que molestar, y no entiendo que a alguien le pueda molestar eso. Yo, por ejemplo, me siento muy cómodo desarrollando mi trabajo. Es más, me encanta poder dar trabajo a otros colegas de diferentes profesiones. O sea, creo en el trabajo de equipo, y el problema fundamental que tenemos muchas veces no solo el intrusismo y el ser invasor de la profesión de los demás, sino que parece que todo el mundo quiere saber de todo. No, tú eres un profesional de una materia y en el caso vuestro además estáis legitimados. Bueno, pues, oye, es que es muy sencillo. Otra cosa es que la gente no quiera como aprovechar constantemente o vacíos legales, pero lo vuestro está muy regulado. Por lo tanto, yo no entiendo dónde está el error, ¿no? Por parte de otros profesionales. Hay otros casos, bueno, está claro para los que nos estáis viendo ahora mismo que
que Óscar tiene muy claro cuál es la función del detective, también la del criminólogo y probablemente a lo mejor en algunas ocasiones cuando la habéis visto hablar en algún medio de comunicación, igual esté diciendo, oye, está pisando a lo mejor nuestro campo, pero es que justamente él es de los profesionales que detrás está apoyando en la parte de investigación en colaboración con detectives como me consta, ¿no? Tienes otros casos también muy mediáticos como el de la Veneno, ¿no? También el de Mario Biondo. Vale, ¿qué caso dirías ahora mismo que sería el que, no sé si hay algún caso que no te deja dormir, o te deja todo dormir, o nada te deja dormir? Recientemente me dijeron de analizar el caso que hizo que yo me convirtiera en policía de investigación, de policía judicial, sobre todo en la especialidad de homicidios y crímenes, ¿no? Contra las personas. Y fue el caso Alcácer. O sea, yo entré a la academia y fue a explotar justo cuando entré en la academia el caso, y para mí eso fue el antes y el después. O sea, personalmente para mí fue el detonante de que yo un buen día dije, yo quiero dedicarme a investigar criminalmente, ¿no? Y recientemente bueno, sea porque ven que a veces tu trabajo llega porque una cosa es salir en la televisión o en medios de comunicación dando tú una opinión como criminólogo, y otra cosa es, bueno, que ven que llegues a mayores, ¿no? Por ejemplo, en el caso Biondo, que llegamos al Tribunal de Apelaciones de Palermo, cuando aquí se había archivado definitivamente. En el caso de Débora hemos conseguido una exhumación. En otros casos hemos conseguido al final reabrir la causa, ¿no? Porque se ha visto bueno, que sí que habían elementos e indicios de criminalidad en una muerte violenta, ¿no? Entonces, el caso de Alcácer sí, pero ves, es el único caso que he tenido, no un enfrentamiento, sino un pequeño choque con un colega detective. Pues solo te dije antes dos, el resto criminólogos. Porque me habían... Entonces, quería saber la opinión de los diferentes colegas porque me lo habían pedido. ¿Quién me lo ha pedido? No lo voy a decir por respeto a la persona, pero querían saber mi criterio como perito especialista en muertes violentas. Es que ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. O sea, yo soy un defensor acérrimo de vuestra labor, los detectives, pero es que yo podría, por ejemplo, formar a detectives en esa área concreta, cuidado, o ayudar a complementar la formación específica en el mundo de los homicidios y las muertes violentas. Porque no todos sabemos de todo, vuelvo a repetir. O sea, No, es como... porque partimos de la base, por favor, para los que nos estén viendo, que de manera inicial, de base, a nosotros no nos encargan delitos perseguibles de oficio de manera inicial, de base. Oye, hay este fallecido y tiene tintes criminales, ¿no? Pues no podemos investigarlo. Es un delito perseguible de oficio por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Vale, entonces, es verdad que probablemente tenemos otras maneras de que la familia podamos enfrentarnos y acometer esa investigación. Nunca vamos a poner en nuestro informe estamos investigando un asesinato, porque si fuera un asesinato que ya se sabe que es un asesinato, no hay sospecha de que pues, pueda ser un suicidio, que pueda ser otras cosas, ¿no? Por así decir. Y Sí, pero hay muertes judiciales que podéis investigar por sí, el motivo sí, que sea, porque encarga muchas. una familia y resulta que Hombre, no ámbito era una... mercantil, ámbitos económicos que Claro, pueda tener, por supuesto, decirte, hay muchas maneras al final de llegar a claro, estar claro. aportando en una investigación donde digamos que lo que hay es un muerto, vaya, por así entendernos. Y es verdad que no tenemos esa preparación más criminológica, ¿no? En cuanto a lo que es, bueno, además es que es así, de criminología. Al final hemos tenido dos asignaturas, es para ver lo diferentes al final que es nuestra formación, la nuestra más ligada al mundo del derecho, a lo que se puede, a lo que podemos hacer, porque tenemos que luego que llevarlo a un tribunal. Y luego vosotros, en cuanto a lo que es el delito,
en sí, la víctima, ¿no? Un poco ese Ujú, estudio. ujú. Incluso yo que opero mucho en mis informes, lo que hago es, por ejemplo, en el caso de Mario, mi trabajo fue más criminalístico que criminológico, en el caso de Mario, por ejemplo, ¿no? O sea, yo tuve claro por tanto por las fotos del lugar de los hechos, de donde se produjo donde se encontró su cuerpo sin vida, a cómo se realizó la praxis por parte del forense, etcétera. O sea, yo he puesto en duda, en tela de juicio, que se dijera constantemente que es un suicidio. Yo he subrayado claramente que se trataba de un asesinato, pero porque hay elementos suficientes como en el propio sumario como para que así sea. Pero es que sería un debate muy extenso, que no Sí, es el de ahora. Pero se eso puede para poner en otra. duda, pero se puede poner en duda en nuestro país, nosotros los profesionales, sin un interés directo de poner en duda, podemos poner en duda el trabajo, por ejemplo, de un médico forense. Sí podemos, por supuesto, solo faltaría. Ujú. Y Claro, el nuestro ponemos se en puede duda. poner en duda también, claro. Claro, nuestro trabajo, por eso es hacer las contra, ¿no? Las Eso es. contrapericiales, un buen informe donde Así tú es. intentas aportar además nuevos Pues datos. Pues el caso Alcácer, hubo un detective que puso que como algo así, como, porque además lo dije en plan colegas para saber el criterio. ¿Qué os parecería si diera mi opinión? No dije ni mi opinión, dije mi participación o algo así en este caso, ¿no? Como perito. Y claro, esta persona, que yo luego lo comprendí perfectamente porque hablo habitualmente con colegas detectives, ¿no? Y luego entendí su reacción, pero puso algo así como, ojo, que no puedas estar entrando en un intrusismo, ¿no? Pues claro, pues es porque ya estás dando por hecho que yo voy a investigar, ¿no? Cuando Ah, yo por estudiar un sumario, una autopsia, tal, yo no estoy haciendo una investigación, estoy haciendo un estudio sobre todos los elementos que han habido tanto criminalísticos como criminológicos en ese caso, ¿no? Y ya ujú. está. O sea, no hago ni una sola Claro. gestión, no hago una averiguación, no hago nada No, y luego que a no... partir de ahí sí que puede haber, como dices tú, muchas ramificaciones, ¿no? A Eso partir de es. ese estudio en profundidad dices, bueno, aquí está esto, ¿no? Este hilo, ¿no? Que se podría hacer una investigación Con por el aquí y caso por de allá. Débora, con el caso de Débora se lo dije a la familia. En esto considero que deberíamos contratar a un detective y podríamos conseguir estas determinadas pruebas en el caso que se pudieran conseguir. ¿Y por Y qué en no este caso estás fue... diciendo eso? Es que hay una cosa que no entiendo, ¿sale? No sé, ahora mismo el criminólogo o la criminóloga de la familia es otra, ¿no? Entiendo, Ujú, está en televisión. ujú. Entiendo que la familia tiene que estar agradecida, entiendo, ¿no? Contigo porque realmente al final, eh, pues hombre, se ha abierto una nueva ventana. O sea, vamos a seguir en esto, ¿no? Porque al final uno quiere tener respuestas. ¿Por qué no se pide? Igual que se hace crowdfunding para algunas cosas, es que al final esto es que quedan muy pocas teclas para o cerrarlo definitivamente tanto en un sentido o en otro. Yo, de hecho, en este caso en particular, debido a la situación económica de la familia, yo no les cobré nada. Eh, Hay casos por lo que sean que me tocan el corazón y en este caso en particular lo hice sin cobrar a la familia. Ellos sí que es cierto que hicieron un crowdfunding para encargar el informe del forense Aitor Courel, que finalmente además no fue tenido en cuenta. Judicialmente no fue tenido en cuenta. Ujú. Eh, y luego yo sí que dije que sería conveniente la contratación de un detective para unas determinadas cuestiones Pesquisas. que no puedo citar, ¿no? Pero que yo veía claro bueno, nunca sabemos el resultado final, ¿no? Cuál será, pero que yo veía que podían ayudarnos en el momento y en el que nos encontrábamos, ¿no? Y más cuando estábamos justamente a punto de realizar una exhumación, que sabes que siempre hay pues, movimientos, reacciones.
Y, y bueno, lo que me alegó la familia es que, pues, que no podían hacerlo económicamente, que habían hecho este crowdfunding, que ya, vamos, que les da cosa moralmente solicitar a la gente, bueno, esos dilemas morales que yo puedo entender, ¿no? También. Ujú. El encargo de este nuevo despacho, si no me equivoco, o si se me ha dicho lo correcto, no era un encargo eh, en el que se les pagara cantidad alguna. Me entró un mail del abogado diciendo, bueno, que está, porque yo hubo un momento que yo estoy cuando tengo que estar, Gemma. Yo no estoy, ¿sabes? No soy de esas profesionales ni personas que estoy ahí y quiero, a diferencia, a mí se me puede ver un día en la tele, pero si yo ya he hecho mi labor, ya se ha acabado, ¿no? Y si un día concluye con mi declaración en un tribunal, pues estupendo porque es lo que creo que es la finalidad, ¿no? Ujú. Pero me entró un mail, sí, del abogado diciendo que, como para que no me enterara o que no me sentara mal, de que también iban a pedir un informe de este despacho criminológico. Imagino que en el área criminológica, porque yo hice la de la praxis policial y judicial, ¿vale? Ujú. Pero sí que tengo que reconocer que, bueno, pues que se me dijo que yo iba a ser, en ese mail se me dijo pues que yo iba a ser el que lideraría un poco el ámbito Ya. criminológico, ¿vale? Y finalmente, bueno, pues Ujú. No ha sido ahí está. así y es complicado a veces entender ciertas, bueno, pues ciertas circunstancias. Yo te quiero agradecer de verdad profundamente este tiempo, que además ha sido con tiempo extra porque hemos tenido que hablar un poquito previamente. Me gustaría poder más adelante, si a ti te parece bien, bueno, pues ya sobre casos concretos y a lo mejor con otros compañeros poder entablar algún coloquio bueno, decirte que lo poquito que te voy conociendo veo a un gran profesional y a una gran persona. Y en estas profesiones que nos toca vivir o en este mundo que nos toca vivir, es muy difícil, Óscar. Muchas gracias, Gemma. Yo así lo intento. Quiero, y ya sabes, los que me conocéis, no soy nada pelota, quiero romper una lanza en favor del mundo del detective en nuestro país, pero considero que, al igual que hablábamos antes del criminólogo o criminóloga en el mundo del detective, eh, considero que hay un gran desconocimiento y sería bueno vuestro acercamiento un poco a que se conociera más el ámbito, porque la gente en general, aunque no lo parezca, se creen que temas de infidelidades, delitos socioeconómicos, tal, y ya se piensan que ahí se acaba el ámbito vuestro, ¿sabes?, de investigación Mm. privada. Y considero que sería interesante que se viera más la figura real, no la ficticia, igual que, bueno, pues lo que me decías antes, sí, muchos chicos, pero no sabes la de chavales, chicos y chicas que me piden para sus trabajos de fin de carrera o que hable con ellos y tal, y están con un cierto miedo a luego no tener trabajo, ¿no?, o salida laboral. Y yo les digo, ostras, no os quedéis, por ejemplo, en el tema de criminología. Es cierto, ha habido un aumento brutal, pero precisamente porque en paralelo ha habido un aumento del consumo del true crime muy grande. Pero Ujú. es que esto es erróneo a todos los niveles, porque luego va a ser una frustración muy grande, ¿no? No solo te estás ahí unos años estudiando, sino que encima luego no vas a tener una salida real. Y en el Claro, pero mundo aquí, detective creo que pasa lo mismo. O sea, sí que es cierto que tenéis otras salidas, pero a mí, por ejemplo, me da pena que no se vea todo el contexto de lo que se podría llegar a hacer dentro de la investigación privada. Entonces, creo que hay un problema nuestro de país, ¿eh? Porque hay otros países que he visitado yo y es algo más que se sabe, ¿no? Y se tiene más conocimiento de nuestro trabajo, del vuestro y el nuestro. Y es una pena porque en este estamos todavía como a años luz, ¿no? Veo, de lo que debería ser, vamos. Y al más final teniendo en cuenta que tenemos falta, un...
Perdón. Sí, al final somos profesiones liberales, somos al final perfiles de pequeña empresa, es una profesión muy atomizada. ¿Eso qué implica? Pues que no hay grande músculo de comunicación. Ahora no podemos hacer una campaña y pagarla, como tú sabes, de medios para que se entienda lo que es el detective. Tiene que ser solamente por pequeñas intervenciones que cada vez son mejores, porque hasta hace 5 o 6 años te diría que el detective estaba en una cueva, confundiendo la discreción y el secreto profesional que tenemos que tener por ley con el hecho de que si la sociedad no entiende cuál es nuestro trabajo, de repente aparece el compliance y de repente se olvidan que el detective lleva haciendo investigaciones empresariales desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde que se creó la propia profesión. Y de repente pues inventan peritos, de repente investigaciones, hechos y conductas que antes eran físicamente, como puede ser una competencia desleal. Si yo me voy a la tienda de al lado, me abro la tienda de al lado, o te doy un soborno y te doy un dinero, antes era físico, ahora se hace online. ¿Qué es lo que sucede? Que eso sigue siendo una parte de investigación nuestra, pero si no lo decimos con una argumentación correcta, con una comunicación correcta y también con una humildad de que necesitamos de otros profesionales con unas habilidades concretas, tecnológicas y también científicas, pues nos podemos volver a la cueva a seguir buscando infieles de los cuales ya no hay delito. Luego hay pocos infieles que se buscan. Estoy de acuerdo. De hecho, mira, hace poco pude participar con un compañero vuestro detective por ejemplo, estoy convenciendo mucho al cuerpo en el que estuve tantos años, en el que estoy de excedencia voluntaria, y les tengo que además fue a raíz del CAM, con la comisaria Cristina, Cristina. y yo cada 2 por 3 le digo, mira, Cristina, esto se puede hacer y es en beneficio del cuerpo, y además el compañero detective encima está haciendo su labor y su desempeño de su encargo, ¿no? O sea, imagínate si se podrían llegar a hacer cosas sin que nadie se sienta pisado en su área, sin que es una pena, pero no se sabe ver lo mucho que se podría conseguir, siempre por miedos, siempre a veces por desconocimientos y otras veces por desgracia, por algo tan banal como puede ser la envidia, como a mí me ha pasado por salir en la tele, que yo no cobro por salir en la tele. Yo lo que intento es divulgar la criminología, por ejemplo, cuando me piden hacer una perfilación criminal, ¿no? O sea, yo quiero que, me han pedido para esta semana también, para el tema este del asesinato del pobre crío de La Rioja, ¿no? Entonces, claro, al final yo me posicioné en Twitter y dije que un caso más que deja en evidencia, ¿no?, lo que significa la falta de eficiencia en la reinserción social de los presos, pero sobre todo de los depredadores sexuales, un perfil muy determinado que no van a tener una reinserción por mucho que lo intenten. ¿Me explico? Yo Entonces, ahí tendría contigo mucho que debatir como periodista, no que no esté de acuerdo contigo, porque luego aquí en Internet podemos hablar hasta de lo no políticamente correcto, porque luego ya sabes que en televisión generalista a veces no se quiere escuchar no, ciertas es cosas, y cierto. es que lo que falta es dinero. Yo estuve en Brians, en la cárcel, y estuve hablando con eh, pedófilos, estuve hablando con violadores en el momento, en el año, ahora no recuerdo exactamente el año, era justamente cuando se estaba debatiendo lo de si se ponía público o no la lista de delincuentes sexuales, ¿no? Yo como madre sí quiero tenerla, ¿vale? Claro. Ahora estamos en un estado de derecho y hay que saber diferenciar, ¿no? Entre, es muy difícil esto, ¿no? Y es verdad, o Pero sea, como tú... por eso los profesionales debemos opinar, no sentenciar, sino opinar de forma constructiva, Sí, teniendo una realidad latente que tenemos como esta, y sin generalizar, porque yo no puedo meter en el mismo saco, porque una cosa es una conducta sexual anormal que puede acabar contigo en prisión, y eso otra muy es. diferente es un psicópata que a través del sadismo acaba con la vida de un menor, pero es que ese señor
por desgracia va a continuar, porque es que el problema, el otro día me preguntaban, ¿pero cómo puede ser que tenga un comportamiento modélico? Pues muy sencillo, allí no tiene El estímulo, víctimas a su alcance, no claro, tiene sus estímulos. Este señor, en el momento que esté en el entorno en el que a él le produce ese sadismo, que le produce el placer, pero es que su falta de empatía le lleva a poder tener un comportamiento modélico, por supuesto, en aras de su claro. propio beneficio. Luego saldrá y su beneficio y su objetivo es otro. Sí, Entonces, si no es una cuestión aquí de hecho, yo cada vez, cuando más aprendo, menos creo en lo que es el bien, el mal, las etiquetas estas tan típicas que se ponen, ¿no? Pero los que somos profesionales de estas materias tenemos que empezar a ver que tenemos problemas de fondo que parece que solo se quieren esconder, ¿no? sí, Hay que ponerlos sí. encima de Que la parece mesa. que decir, no, es que la ley, vamos a ver, no, frenemos. Tú ahora mismo, pues has visto, en este caso en concreto que del que vas a hablar, hay un montón de errores y tú eres el primero que probablemente lo reconocerás. Yo, desde luego, en mi investigación periodística que hablé con esta gente y eran modélicos, también te lo digo, todos sentaditos y yo los miraba cada vez que me decían cada cosa que habían hecho. Claro, pero me dieron datos del estudio que estaban haciendo en Brians 2. Si quieres, te paso y esto no lo quieren escuchar los medios generalistas porque no es políticamente correcto, pero el 95% no vuelven a delinquir. Pero es que el 5% es este tío que ha hecho eso a ese niño. Si el 95%, si toda esta gente que hace estos delitos sexuales delinquieran el 100%, como intentamos vender a veces en los medios grandes, esto sería, pues probablemente no sería España. Vamos a dejarlo Por ahí. eso hay que explicar esas diferencias y hay que saber especificar muy bien y qué tipos de modelos de reinserción y qué tipos de individuos en concreto pueden ser reinsertables y cuáles no por su propia Exacto, naturaleza. Y es imposible. O sea, tú exacto. a una pantera, por mucho que quieras, no se sabe que las panteras las puede criar fuera de su hábitat un solo criador que las encuentra. Por mucho que las sean súper dóciles en un entorno familiar, humano, o sea, solo le va a poder acercarse el que le dio el biberón de pequeño, todos los demás los va a despedazar. Y esto es así. Y hay fenómenos que sabemos que funcionan así y no hay que alarmarse, hay que estudiarlo. Ni tampoco hay que legislar como dicen en caliente, ni bla, bla, bla. No, hay que hacerlo Si lo que nos bien sobra es hecho. legislación, lo que hay que hacer es a veces cumplir la normativa, y porque al final, Exactamente. anda que no hay maneras de haberle puesto a este señor una vigilancia, un tiempo, no sé, a lo mejor, yo no sé ahora mismo, desconozco de qué cárcel salía, lo desconozco, pero desde luego sí me consta de ciertas prisiones en donde ciertos perfiles sí se les hace un seguimiento posterior. Sí, El problema en este país es que son mínimas y no queremos reconocer que hay un problema de fondos, que tenemos las cárceles es como así. psiquiátricos y como Es sitios así. de delincuencia, y no queremos ver esas cosas. Preferimos ir luego al titular más fácil de cómo es posible, se pudiera haber evitado. Yo estoy de acuerdo que se podía haber Tú evitado. sabes dentro de tu ámbito, igual que yo en el mío, que por ejemplo tenemos una serie de aplicaciones que nos permiten entrar, que son absolutamente legales, a la Deep Web, y no hay cosa que tú pongas en la Deep Web que no te lleve a contenido pedófilo, por ejemplo. Es así de monstruoso. Mm, Y está ahí al alcance y es absolutamente legal. ¿Me lo puedes explicar cómo? claro. Nada, Ujú, pues ahí está, al alcance de todo el mundo. ujú. Entonces, son tantas cosas las que tenemos que poner de manera realista, sin entrar ni en el excesivo pesimismo ni en tal, en cada área de nuestro trabajo, porque vosotros en muchísimas ocasiones tenéis acceso también, ya sé que el objetivo de vuestro encargo legítimo es uno indeterminado, pero tenéis conocimiento de muchísimas cosas que Cosas. socialmente podrían ayudar muchísimo, ¿no? Ya nos gustaría que se hicieran ecos también los medios de comunicación, lo digo también por lo que me toca, ¿no? De que detrás de muchas investigaciones que salen, hay investigación privada. Lo que sucede es que no vende tanto, ¿sabes? Al final lo que Es vende es así, otro tipo de tema, el estar es ahí, así. porque al detective se le piden cosas que legalmente no nos permite la ley, que es dar imágenes reales. Pues no puedo darle una imagen de una persona a la que le estoy investigando.
Ojo, si me pongo el sombrero de periodista es otra cosa, porque hay un interés público, pero claro, no voy a perseguir a cualquiera, tendré que perseguir a un personaje en concreto importante, ¿no? Pero bueno, es tu labor también como criminólogo diferenciar lo que Sí, es sí. una filia de lo que es luego la comisión de un delito. Y como mucha gente que está internada, que tiene una filia, con un tratamiento sí que pueden conseguir una reinserción, pero como Claro, hay algunos y pueden no totalmente de acuerdo. delinquir, no llegar a delinquir. Y como hay algunos que efectivamente, como tú dices, son panteras y el sistema lo sabe, que son panteras. Pero es como al final nos escudamos en, claro, es que el riesgo cero no existe. Bueno, en este caso, Tenemos mucho que trabajar todavía, Gemma. seguro que sí se Y podía que haber quede evitado. claro, yo me pronuncio, aunque me vayan a sacudir como siempre me sacuden. El criminólogo ni puede ni debe investigar. Y las líneas rojas, todo el mundo las conoce. Otra cosa es que las quieran traspasar de cualquier forma. El mismo despacho que tú me has dicho se nutre de criminólogo, de detectives y tal. ¿Por qué? Pues muy sencillo, pues porque hay unas líneas muy claras y definidas legalmente que no se pueden traspasar y ya está. Es que es Claro. muy sencillo. Muchas gracias por estar en DECCAM y bueno, te vemos y te seguimos. Muchas gracias, Gemma, por la invitación.